Vamos con nuestro último tema de nuestro curso de preparatoria y este es el de las integrales. Una integral, definida así básicamente, es una antiderivada. Una antiderivada es el resultado que tenemos antes de derivar nuestra función. Un ejemplo, si a mí me da la función f de x igual a x cúbica más 2x cuadrada menos 5x más 1, una función polinomial muy sencilla, la derivada de esta función será 3x cuadrada más 4x menos 5. Pero si esta función es la que a mí me dan, para reconocer que fue derivada, pondrán la función f' de x por diferencial de x, y entonces la diferencial de x será para mí el indicador de que la función ha sido derivada. Diferencialmente la reconozco. Si yo lo que necesito es la función original, entonces tengo que encontrar lo que teníamos antes de derivar, es decir, esta primera función. Y para hacer esto, entonces necesito integrar. Este símbolo que ponemos aquí, que se conoce como sigma o sumatoria, es el indicador de que esta función que me están proponiendo la quieren integrar o encontrar su función antes de derivar, conocida también como función primitiva. Vamos a recordar que para derivar cada uno de los términos del polinomio, nosotros usamos funciones o reglas de derivación, este formulario, donde estas fórmulas algebraicas, que les llamábamos, porque después tenemos los teoremas de derivación trigonométricos, los inversos trigonométricos, tenemos fórmulas para las funciones logarítmicas y trascendentales, hacen o generan, a partir de su estudio, las fórmulas o funciones de las integrales. Entonces, para nosotros integrar, lo que necesitamos hacer son las operaciones contrarias a las que utilizamos para derivar. Si en una derivada con respecto a x la constante valía 0, en una integral vamos a ver la diferencial de x a que es igual a usado c, porque, ojo aquí significa que yo ya derivé la función, pero no tengo el valor de 0. Si yo tengo diferencial de x, significa que aquí yo tengo un coeficiente numérico que aunque no se pone, vale 1. Y entonces, la pregunta es, cuando yo integro, ¿puedo conocer el valor de la constante? Probablemente sí. Pero en este momento, esta fórmula de integral no me va a definir el valor de la constante. Esta fórmula de integrar me va a servir para la siguiente derivada. ¿Qué valor obtengo cuando derivo la variable? 1. Por lo tanto, la diferencial de la variable derivada va a ser igual a 1 diferencial de x, que si yo observo, corresponde a esta fórmula de integración. Por tal motivo, esta fórmula resuelve como x más una constante. Si tú me das para derivar la variable elevada a un exponente, pues yo sé que bajamos el exponente, le restamos 1 y llegamos a nuestra solución. Por ejemplo, si me das la función a derivar x cúbica, la derivada de esta función me va a quedar como 3x al cuadrado. Tengo
el valor del exponente, tengo mi variable, pero a mi exponente le resté 1 para llegar a esa función. Por lo tanto, la fórmula de la integral de una variable elevada a un exponente y que sé que fue derivada porque le agregan el diferencial, tiene que llevar una fórmula contraria a esta. Si aquí el exponente se multiplicó, significa que aquí el exponente se divide. Conservo la variable, igual, aquí no la desaparezco, pero el exponente va a sumar 1. Ojo aquí, si al exponente que pongo aquí le sumo 1, al exponente que divido aquí abajo, también le tengo que sumar 1. Eso significa que si yo me regreso a este ejemplo, donde la integral va a ser 3x cuadrada más 4x menos 5, aplicando el método de la diferencial para saber que ya fue derivada, y te pregunto, ¿cuál es el resultado de este primer término? Pues tú me podrías decir, a la variable, que es esta x, le sumo 1 y el resultado del exponente que puse aquí es el mismo número con el que divides acá. Más, aquí tenemos 4, x, le sumo 1, divido entre el exponente que resultó de la suma, menos, y aquí voy con el valor de 5, que me representa este coeficiente, menos 5x, el exponente es 1, más constante. Fíjate que la constante todavía no la puedo calcular. Voy a simplificar mi resultado y me queda x cúbica más 2x cuadrada menos 5x más constante. Observa este resultado usando las reglas inversas de la derivación y puedo darme cuenta que corresponde a la función que llamamos primitiva. La derivada de la función es esta, que llamamos la diferencial, y el resultado de la integral corresponde a nuestra función original. Pero, ¿cómo surgen las integrales? Cuando se están haciendo gráficas de las funciones, los matemáticos determinaban o definían 2 puntos dentro de las curvaturas. Puntos que nosotros ya hemos visto en la aplicación de las derivadas, que tienen una cierta movilidad dentro de la posición de las curvas. Ahora los matemáticos quieren calcular el área que existe bajo esta curva. Y sabemos que este valor le voy a dar un valor de x igual a a, y a este un valor de x igual a b. Si yo sigo la teoría de los matemáticos que hicieron el estudio de las integrales y de las funciones derivadas, nos vamos a dar cuenta que ellos hablaban de pequeños incrementos o distancias entre un punto y otro hasta llegar al punto deseado para conocer el área bajo esta curva. Y esos matemáticos utilizaron el lugar geométrico más sencillo para calcular sus áreas, que eran originalmente los cuadrados, pero por la altura, los valores que tenemos de y, las funciones iban tomando formas de rectángulos que eran muy fáciles de calcular sus áreas, ¿no? Base por altura. Entonces, lo que ellos hicieron fue tomar una infinidad de rectángulos, calcular con este pequeño incremento de la variable delta x los diferentes rectángulos que se formaban bajo esta curva de una distancia desde A hasta B, conocida cada una de las alturas de estos puntos, porque conocemos al sustituir en la función f de A el valor de y al sustituir el valor f de B el valor de y, aquí el valor de y es igual a f de A o f de B, le voy a poner f de x, ¿vale? Dependiendo en qué punto estés. Los matemáticos encontraron que si sumaban cada una de estas áreas, lograban encontrar
el área bajo la curva. Y esta sumatoria la representamos también con la letra sigma, que si observamos corresponde al símbolo utilizado para nuestras integrales. Eso significa que si yo trabajara con una integral conocida como definida, lo que calcula la integral definida de una función que ya fue derivada es el área bajo la curva. Ya sabemos que al integrar vamos a encontrar nuestra función primitiva. La diferencia entre la integral definida y la indefinida es que yo conozco el intervalo de valores de x, donde voy a sumar estos pequeños rectángulos para calcular el área bajo la curva. Y en el caso de la integral indefinida, lo que no conozco es ese intervalo. Fíjate, el signo de sigma no tiene intervalo y en la definida tiene el intervalo. Igual con las fórmulas de integración, según la función que nos den, porque ahorita vamos a calcular integrales inmediatas que se resuelven solo con fórmula. En la siguiente clase resolveremos integrales por métodos de integración. Vamos a calcular con el intervalo una pequeña resta o diferencia de las funciones primitivas, que son las originales, y con esto encontraremos el área bajo la curva. Vamos a hacer algunos de los ejercicios que están aquí en nuestras antologías para ir viendo cuál es el procedimiento de las integrales definidas e indefinidas. Primero vamos a empezar con algunas integrales que se van a resolver de forma inmediata. Por ejemplo, nos ponen en el ejercicio de la página 9 la integral de 7x cuarta diferencial de x. Como ya vimos, igual que en las derivadas, tenemos fórmulas de integración. Una de estas es integral de la diferencial de x es igual a x más una constante. En una fórmula número 2, constante por diferencial de x, voy a sacar la constante y observo que es la misma integral, es como una propiedad, y me va a quedar la constante por la variable más una constante llamada esta constante de integración. En algunos textos, para no confundir la constante de integración y la constante de las fórmulas, a la letra C le ponemos K y sabemos también que es la constante de nuestra función a integrar. Una fórmula 3 es cuando tienes una constante, pero ya no voy a poner una función o una variable, voy a poner una función elevada a un exponente, y fíjate, estoy cambiando dx por du. ¿Qué significa? Que tengo que ver si la diferencial de u está completa. ¿Quién es u? La función que está en términos de la variable x. Y si está completa, me va a quedar la constante por la función u a la n más 1 entre n más 1 más la constante. Y aquí la pregunta es, oye, ¿y esta diferencial? Esta diferencial es el único elemento que me indica que la función fue derivada. Si lo que yo estoy haciendo es integrar, entonces ya no tiene por qué estar derivada esta función. Esta función dejó de derivarse, por lo tanto no tiene ya la diferencial. Voy con la fórmula número 4 que me va a ayudar, y también es como una propiedad de las integrales. Tú puedes ir viendo dentro de las funciones de integración las características de las diferenciales que te dan y la posición de las funciones. En este ejemplo, yo tengo la diferencial de u, la derivada de la función, entre u, y esto corresponde a integrar el logaritmo de u más una constante. También puedo tener, por ejemplo, como fórmula la función e a la u
por diferencial de u. Y entonces esta integral responde al resultado de e a la u más constante. Lo que yo quiero que vean y que es muy importante es, hay dos términos que nosotros ya aprendimos a manejar o a descubrir. ¿Quién es u? U es una función y es una función que está en términos de x. Es como si le llamáramos la y, pero ya no se llama y, se llama u. Y acuérdate que hemos visto que las letras u, b y w, cuando trabajas integrales y derivadas, nos representan una función. Voy a regresar al ejemplo que empezamos a hacer antes de poner las fórmulas. Y entonces voy a quitar la constante, la voy a poner fuera del símbolo de integración para ver la función que me están dando para integrar y que corresponde a esta fórmula que podría ser solo con la variable y me va a quedar como solución x quinta sobre 5 más constante. Y ya tenemos nuestra primera integral, donde lo único que hice fue a la variable sumarle el exponente y el resultado dividirlo. Si a mí me dan una integral en forma de polinomio y estoy en el ejercicio número 3, que vienen resueltos en las antologías, me dan esta función y entonces voy a ir integrando por partes, es decir, empiezo a integrar el valor de 5x al cuadrado, diferencial de x, fíjate cómo voy distribuyendo, más la integral de 7x diferencial de x, menos la integral de 2 diferencial de x. Generalmente se sacan las constantes porque las fórmulas que utilizamos al principio tenían la característica de ser integral de la diferencial de x, pues es la variable más la constante. Integral de una variable elevada a un exponente diferencial de x, pues es la variable elevada a un exponente a la n más 1, entre n más 1 más la constante. Me daban la integral de la constante por una variable, ¿no? Diferencial de x. Pues aquí es donde yo saco la constante, tomo x, y entonces fíjate esta que se parece a esta función. Por eso yo puedo ir sacando de las integrales las constantes, solo las constantes, nunca las variables, y entonces, haciendo referencia a cada una de las fórmulas anteriores, empezar a resolver. No vayan a reprobar, por favor, porque es muy importante para ustedes. Vamos a ir resolviendo y voy sumando exponentes a las variables de las diferenciales que me dan. Estas son las diferenciales y que en este momento estamos integrando. Y fíjate la solución. Este es el valor de mi integral, que corresponde a estas f's mayúsculas que había puesto en la integral definida, y que si yo derivara esta función, 5 tercios de x cúbica más 7x cuadrada, 7 medios, menos 2x más constante, las derivadas de estas funciones o de cada uno de estos términos polinómicos me quedarían así: 15 tercios de x cuadrada, ahora estoy derivando, más 14 medios de x menos 2, y la constante sabemos que vale 0. Si yo quiero la función derivada ahora en forma de la diferencial me va a quedar simplificada: 5x cuadrada más 7x menos 2, y acuérdate que como es un polinomio, agrego los paréntesis y tengo la función derivada o diferenciada. Acuérdate que esta de x me indica que ya derivé la función. Y quiero que veas esta con respecto a esta. Son igualitas porque aquí tengo la función ya derivada y con la integral lo que encuentro es el resultado antes de derivar. Esta es la función primitiva y esta es la función ya derivada. Con esta de x decimos que está diferenciada. Las funciones se pueden ir haciendo cada vez más complicadas y lo único que tengo que hacer es
observar los detalles de la integral que me dan. Por ejemplo, vamos a poner el ejercicio 5, que está bien padre, porque te ponen x que multiplica a x cuadrada menos 1 al cubo diferencial de x. Nosotros aprendimos el truco de identificar quién es u, y el valor de u en este caso pues es el polinomio que tiene como algo más complejo. Aquí tengo un polinomio x cuadrada menos 1 elevado a un exponente. Si yo te pido que derives u con respecto a la variable, la derivada va a ser 2x diferencial de x. Y entonces quiero que observes, oye, aquí tengo la x, esta x, aquí tengo la diferencial de x, aquí está la diferencial de x. ¿Qué nos falta? Me falta el 2. Ah, perfecto. Mientras te falte un valor constante, ese valor constante lo puedes poner dentro de la integral. Esta integral, la parte más importante, como les estábamos diciendo, es que identifiques quién es la función u, que en este caso es x cuadrada menos 1, y la derivemos. Vemos que este término no lo tengo. Tengo este y tengo este, así que vamos a poner este 2, pero para darle equilibrio voy a multiplicar por un medio. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando un número es multiplicado por un valor de b y el resultado es el mismo valor de a? Esta es una de las propiedades de la multiplicación, y a este elemento se le conoce como elemento idéntico. El valor de b en la multiplicación debe valer 1 para que al multiplicar cualquier número por la unidad me dé el mismo número. Esta propiedad del elemento idéntico la estoy aplicando aquí en la integral. Si yo multiplico por 2 y divido entre 2, el resultado que voy a obtener es 2 medios. Y 2 medios equivale a 1. Lo que significa que toda la integral que me están proponiendo, toda, está multiplicada por la unidad. Si yo no pongo quien me dé el equilibrio para tener el elemento idéntico, el resultado va a estar mal. Si yo acomodo los términos de mi integral, el 1 medio lo voy a dejar afuera porque es mi constante, pero voy a poner 2x que multiplica a x cuadrada menos 1 al cubo, diferencial de x, y quiero que observes que ahora sí, este número con esta diferencial completan la derivada de mi función. Y eso significa que la diferencial está completa y en ese momento yo puedo integrar. La constante, como hemos visto, se conserva, acuérdate que se conservan las constantes, y la función x cuadrada menos 1 tiene un exponente que va a aumentar en la unidad, no disminuye, más una constante. Y la pregunta es, ¿qué pasa con estos términos? Acuérdate que sé que he derivado cuando la función está diferenciada. Voy a poner x cuadrada menos 1 a la 4 y multiplicamos 2 por 4, 8, más constante. Este valor que tengo aquí como resultado es finalmente mi integral. Podríamos hacer muchísimos ejercicios de integrales que van a ir subiendo de grado o complicación, pero vamos a poner este último para que tú hagas ejercicios ahorita en casa y puedas checar si lo que te estoy explicando está siendo claro. Vamos a poner la integral de el valor de la función diferencial de x entre x más 9. Y en este ejemplo, lo que quiero que veas es que ahora la función está en el denominador. Pero había visto una integral que decía diferencial de u entre u. Por lo tanto, si yo te pregunto quién es u, pues tú tendrás que responderme x más 9. ¿Por qué?
porque es la función que ocupa la posición de la fórmula de mi integral. Y es el polinomio más complejo que veo en esta integral. Vamos a derivar u. Sería 1. Diferenciala sería diferencial de x. Entonces, yo puedo ver que la diferencial de la función está completa y puedo ver que la función está en la posición que corresponde a la fórmula, que responde al resultado del logaritmo natural de u más una constante. Así que esta va a ser logaritmo natural de x más 9 más una constante. Si a mí me dan integrales más complejas, lo único que necesito checar es que las diferenciales estén completas. Si la diferencial no está dentro de la integral, significa que necesito utilizar un método de integración y ya no va a ser una integral directa como las que estamos haciendo ahorita o inmediata. Voy a poner esta última función que está dentro de sus antologías, nada más para que observes lo que te digo de ver que la integral esté completa. Tengo dos funciones. De estas dos funciones, la que yo veo un poquito más compleja es esta. De hecho, podría tener un exponente, pero en el ejercicio viene así. Entonces, si esta es un poquito más compleja porque tiene más variables elevadas a un exponente, yo puedo tomar como u a la función 4x menos 10x cuadrado. Y el segundo paso es diferenciar la función. Derivada de 4x4 menos 20x y la diferencial es multiplicada por dx. Observa, justo este término de la diferencial de u lo tengo aquí. Así que la fórmula de integración que voy a usar es esta. Aunque el exponente en este caso es 1, pues la fórmula que voy a utilizar es esta, porque el exponente 1 se va a aumentar, este exponente va a dividir y voy a tener el resultado por una constante. Yo creo que ya estás viendo que el resultado va a quedar como 4 menos 10x cuadrada al cuadrado sobre 2. Y le sumas una constante. Y otra vez podrías preguntar, oye, ¿y qué pasa con este valor de la diferencial? Acuérdate que yo sé que ya integré cuando la diferencial ya no aparece porque acabo de regresar a la función original, que es la función antes de derivarse. Revisen los ejercicios que tienen en la antología y si tuvieran alguna duda, estamos en contacto. Muchísimas gracias.